Ser Podcast. En la cadena Ser. Punto de fuga. Con Javier Bañuelos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Punto de Fuga. Imaginad por un momento cómo sería nacer en un paraíso lleno de vida, un paraíso donde una de las industrias más poderosas y destructivas del planeta, la industria petrolera, ha metido sus zarpas. En la Amazonía ecuatoriana nosotros ya no tenemos esa libertad de vivir un ambiente sano. De nuestra Amazonía, señores, se llevan toda la riqueza del petróleo y tan solo nos dejan contaminación, desforestación y muerte y pobreza. Bueno, imaginad vivir entre derrames de petróleo que contaminan los ríos, imaginad que respiráis día tras día durante décadas el aire tóxico que desprenden chimeneas de gas quemado por las petroleras, chimeneas gigantescas conocidas como mecheros de fuego que llevan años disparando los casos de cáncer entre la población ecuatoriana que vive en la Amazonía. Decidimos demandar al Estado ecuatoriano y a sus empresas petroleras que nos han dejado enfermedades y lo más triste, que es la muerte. Un pequeño grupo de niñas amazónicas se unieron para sacar al monstruo de fuego de sus comunidades. Una vez más, David contra Goliat. Son 4 años que el gobierno ecuatoriano se ha burlado, ha pisoteado y ha violado nuestros derechos y los derechos de la naturaleza. Es hora de decir basta. Significa luchar por nuestros derechos, exigir una vida digna sin contaminación, el respeto hacia nuestros derechos y el respeto hacia el medio ambiente. Hoy en Punto de Fuga os presentamos a las guerreras de la Amazonía. Mi nombre es Rosa Daniela Bayoli Requelme, tengo 14 años de edad. Tania Stephanie Bravo Casiña. Mi nombre es Denise Núñez. Carly Valentina Herrera Carrión. Leonela Moncayo, tengo 3 años de edad. Mi nombre es Scarlett Liliana Naranjovite, cuento con 12 años de edad y soy una de las 9 niñas demandantes del caso Mecheros. La voz de estas niñas, la voz de estas guerreras llegó hasta la cumbre por el clima de la ONU, incluso irrumpió también como un torbellino en el Parlamento de Ecuador, donde sus diputados quedaron atónitos con su fuerza. Yo le pido a todos ustedes, señoras y señores asambleístas, que se exija el cumplimiento real de la sentencia del caso Mecheros. Qué pena ser parte de aquellos jóvenes que tienen sueños por cumplir y nuestros derechos son vulnerados. Por favor, pongámonos la mano en el corazón y peleen por nosotros los amazónicos. Muchísimas gracias. Y ganaron. Dania, descríbenos cómo es ese monstruo de fuego que os amenaza día a día ahí en la Amazonía. El monstruo de fuego es un tubo muy largo que extrae petróleo, que es para arriba. Extrae petróleo y tira ese gas donde sale el fuego. Ese fuego atrae a los insectos porque les atrae el fuego y les atrae el calor. Entonces ahí mueren miles y millones de insectos. Es una plataforma muy grande, muy grande. Es una petrolera demasiado grande donde hay o más de 7 mecheros o unos 2 mecheros. Esto es lo que, según la petrolera, contamina solo alrededor de ese mechero, a ese poquito. Pero obviamente eso es falso porque el gas que está tirando, las toxinas, el dióxido de carbono, es lo que nosotros respiramos y lo que los animales están sufriendo. Bueno, Dania Bravo es una de esas 9 niñas que decidisteis dar un paso tan valiente y tan difícil como enfrentaros a todo un gobierno, nada menos que plantar cara a la industria petrolera. Eres, Dania, una de esas guerreras de la Amazonía. Cuéntanos, ¿cómo surgió esa idea? Bueno, primeramente yo no sabía lo que era la contaminación, no sabía lo que causaba el mechero. Para mí el mechero era algo muy bonito ya que sacaba fuego y yo decía, sí, eso está bien bonito. Y para mí era una como magia, ¿no? Cuando era chiquita. Hasta que mi papá recayó con el cáncer y me fueron explicando, mi mamá me fue explicando sobre esta enfermedad, sobre lo que causaba. Y también ahí apareció nuestro abogado Pablo, que como UDAP también ayuda a las personas con cáncer.
nos ayudaban, ¿no? Y Pablo dijo que vamos a plantear a las 9 niñas que tienen familiares con cáncer para que pongan una denuncia, una sentencia, y así pueda haber justicia y pueda respetarse nuestros derechos como niñas, niños amazónicos. Entonces ahí fue donde surgió más esto, y yo empecé a los 7 años, ahorita tengo 14 años, y hemos seguido en esta lucha. Y es por esas personas, por esos animales que no pueden hablar, por esa naturaleza que no puede decirnos en lo que le ayudamos nosotros. Por eso luchamos, porque nos da una indignación saber que tenemos un Estado tan corrupto que no cumple con sus responsabilidades, no hace valer nuestros derechos como niños, niñas y amazónicos, y ver a todas esas familias sufriendo, porque nosotros también vamos a visitar a otras familias, a hablar con esos abuelitos, ayudarlos en lo que podamos, y es algo que de verdad es algo muy devastador, que ver eso nos hace dar mucho más fuerzas para seguir adelante, y esas personas nos dan consejos de que sigamos en esa lucha. Entonces, por aquellos que no pueden hacer la voz, nosotros vamos a seguir alzando la voz. Bueno, Dani, mencionas la muerte de tu padre. Imagino que desgraciadamente no fue, ¿no?, el único caso. Está claro que el negocio del petróleo alimenta los casos de cáncer allí en la Amazonía. No sé si tenéis documentado cuántas personas tienen cáncer por culpa de estos mecheros de fuego. Claro que sí. Los tipos de cáncer, creo que hay más de 600 casos de cáncer, más del 72% en mujeres, y en los hombres también. Eso no quiere decir que no hayan hombres, sino que hay más avanzado en mujeres, ya que las mujeres nos exponemos más. Vamos a lavar al río, recogen agua de lluvia, en los pueblos indígenas. Muchas veces ellos viven de la pesca, y cuando hay esos derrames, entonces ellos a lo que van a pescar, las mujeres, a lo que se van a bañar, a lo que van a bañar a los bebés, a los niños, son mucho más expuestas que otras personas. Entonces es lo que nos da esas enfermedades. Soy Leonela Moncayo, soy una guerrera, pues yo me inculqué en esta lucha respectivamente a que yo vivo cerca de esa contaminación y sé cómo se siente tener que vivir día a día con esos monstruos de fuego, como nosotras le llamamos, esos destructores que cada día acaban con la naturaleza, con nuestra vida y con todo ser vivo que vivimos aquí en la naturaleza y en la Amazonía ecuatoriana. Leonela, tú eres otra de las guerreras de la Amazonía. Antes, Dani nos ha descrito ese monstruo de fuego que es como conocéis a esas gigantescas tuberías en forma de chimeneas, esos mecheros de fuego. La quema de ese gas desprende, si no me equivoco, cerca de 250 sustancias tóxicas que pululan por el ambiente. ¿Por qué? ¿Por qué es tan peligroso? ¿Cómo de invasivo para la población es el aire que respiráis por culpa de estos mecheros? Bueno, pues primero que todo, ya tú mismo describiste, son bastante las toxinas que expulsan esos mecheros, y la mayoría de esas toxinas que expulsan son cancerígenas. La que en mayor cantidad se expulsa es el metano, y que es el primer metano más tóxico entre todos esos de los mecheros. Y a través de todos esos tóxicos es que empiezan las enfermedades, como una de ellas es el cáncer. Y que lo más triste es que a causa de esa contaminación, hoy en día no solamente hay personas adultas, lamentablemente enfermas con el cáncer y con otras enfermedades a causa de esa contaminación, sino que también hoy en día ya somos niñas y niños, y no solamente por el cáncer, sino que por muchas enfermedades más que lamentablemente a causa de esa contaminación mueren día a día, y que existen registros de que muchas personas mueren a causa de esa contaminación. Otro de los impactos también que tiene ese mechero, aparte de la salud, también es en el ambiente, pues causa demasiado impacto tanto para la instalación de ese mechero como al momento de realizar la quema. Lamentablemente se queman muchos insectos cada día en esos mecheros. Hoy en día ya no solamente son insectos, sino que también son serpientes, son pájaros y entre otros animales más. Además, a causa de ese mechero también pues desaparece todo lo que es la flora, y que es lo más triste porque Ecuador es uno de los países más conocidos como la biodiversidad. Tiene bastante biodiversidad tanto en fauna y flora, y que día a día a causa de esa contaminación la estamos perdiendo. En 1972 se iniciaron las operaciones petroleras en la Amazonía ecuatoriana. La industria desembarcó con la promesa estatal de que la exportación de petróleo crudo reduciría la pobreza del país. La realidad, tras 52 años de negocios petroleros, las provincias de la región amazónica ecuatoriana concentran los peores datos de pobreza, desnutrición, analfabetismo y contaminación ambiental.
Bueno, la imagen de las guerreras de la Amazonía ha dado la vuelta al mundo. Gracias a vuestra lucha habéis conseguido o conseguisteis una sentencia histórica, tumbasteis a Goliat, lograsteis que la justicia prohibiese esos mecheros de fuego en la Amazonía, obligando a las petroleras a cerrar esos monstruos de fuego. Luego vamos a profundizar en todo ello, pero claro, tristemente la realidad es que ni el gobierno de Ecuador ni las empresas privadas están cumpliendo del todo esta sentencia, pero entiendo que aún así vuestra lucha sigue, Dania, vuestra fuerza sigue intacta, ¿no? Claro, nuestra energía va al 100, ahorita mucho más. Estamos en vacaciones, estamos haciendo muchos videos para las redes sociales, aunque hay mucho ataque por redes sociales, pero nosotros sabemos lo que estamos haciendo, nosotros luchamos por esos que no tienen voz, entonces es algo que nos enorgullece saber que estamos luchando por todas esas familias y por nuestras familias. Claro, pero lejos de que las petroleras cumplan, ¿no?, con esa sentencia que lograsteis hace 5 años, lo cierto es que la situación está yendo a peor. En el ambiente nos está afectando demasiado porque últimamente ha habido muchos más derrames de petróleos que los que ya habían. Las tuberías de los mecheros están rompiéndose porque están en mal estado y no les dan mantenimiento. Y hay nuevas noticias de que los mecheros se están explotando la parte de arriba donde sale el gas y eso hace como una mini explosión de todo ese fuego y nos contamina más a lo que es la naturaleza y a los animales. Los mecheros nos causan efecto invernadero, el cambio climático, y nos está dañando nuestros cultivos. Incluso donde yo vivo hay un mechero al lado donde esos derrames de petróleo que ha habido ha dañado a las vacas porque hay en unos potreros y a lo que es nuestra agricultura, nuestras yucas, nuestros cacaos, nuestro café. Entonces es algo muy devastador y es lo que nos da más fuerza para seguir en esta lucha, ¿no? Porque entiendo, Leonela, que además del problema en sí de los propios mecheros de fuego en esa zona tan rica de la Amazonía ecuatoriana, además está llena de piscinas en las que durante años y años Texaco vertían miles y miles de litros de petróleo. Entiendo que la contaminación de los ríos es también, ¿no?, para vosotros, o sigue siendo para vosotras, uno de los principales problemas, ¿no? Exactamente. Muchas comunidades vivimos cerca de ríos. Lamentablemente, yo integro una de esas comunidades que no tenemos agua potable, que nuestra única manera es pozos subterráneos, agua lluvia o si no agua de algún vertiente que esté cerca, pero que lamentablemente ninguna de esas 3 formalidades para nosotros como comunidades afectadas sin tener agua apta para el consumo humano tampoco no nos sirve. Entonces, desde ahí empiezan otras problemáticas, los derrames de petróleo, las piscinas abandonadas, como tú mismo lo comentas. Sin embargo, a la naturaleza lo único que le ha tocado es adaptarse a ese tipo de vida. Existen muchas piscinas que pareciera que no existieran, que ya son abandonadas por Texaco, hoy en día Chevron, y que está llena de vegetación, porque la flora, se ha adaptado a ese tipo de vida, se ha adaptado a reproducirse dentro de esa contaminación. Y que lamentablemente es lo más triste, porque no debería por qué adaptarse a todo ese tóxico que lo dejaron botado, que lo dejaron desechado. Rusia, Irak, Irán, Argelia y Venezuela encabezan la lista de los 30 países con mayor volumen de quema de gas en mecheros. Según el Banco Mundial, cada año se quemaron en mecheros más de 139 billones de metros cúbicos de gas que generan 500 millones de toneladas equivalentes de CO2, según los cálculos de la Agencia Internacional de Energía. Bueno, Arde la Amazonía, Arde el futuro es el título de investigación hecha por Amnistía Internacional en el terreno. Si alguien conoce bien esa amenaza, es Iván Martínez Pichardo, responsable de la campaña de justicia climática para las Américas. Iván, estas niñas sin duda tienen un mérito enorme, la fuerza, la energía de estas chicas, de estas guerreras, es imparable, pero bueno, también conviene recordar, lo apuntábamos antes, que pese a su victoria, 5 años después de que ganasen aquella sentencia histórica, 5 años después de que consiguiesen que la justicia obligue al gobierno de Ecuador a eliminar esos gigantescos mecheros de gas, la triste realidad es que ni el gobierno de Ecuador ni las petroleras, bueno, terminan, ¿no?, de cumplir su parte de la sentencia, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Desde Amnistía Internacional vemos con mucha preocupación no solo la falta de cumplimiento, sino la simulación de cumplimiento que han hecho algunas de las autoridades de Ecuador. ¿Por qué no cumplen? No sé si es desidia o directamente porque se ven víctimas, ¿no?, del poder del lobby petrolero. Sí, claro, justamente desde Amnistía Internacional, bueno, hemos visto que justamente al menos Petroecuador, que es la empresa estatal que tiene la mayor cantidad de mecheros en la Amazonía ecuatoriana, ellos mencionan que el cumplimiento de
la eliminación depende de condiciones operativas y posibles pérdidas de producción petrolera. Y esto es bastante preocupante porque significa que subordinan pues la eliminación de los mecheros, una decisión judicial, a pues el privilegio de intereses económicos de la industria petrolera, ¿no? Y esto para nosotros implica también pues el mantener a la Amazonía ecuatoriana como lo que distintos relatores de Naciones Unidas han nombrado zonas de sacrificio, ¿no? ¿Qué son exactamente esas zonas de sacrificio? Zona de sacrificio es un término que se ha utilizado para designar lugares donde la contaminación ambiental por distintas industrias extractivas tiene una afectación muy grave sobre la salud de las personas, sobre los derechos de las personas y el medio ambiente. Al final, pues, quienes siempre terminan pagando como el costo de estas industrias, pues son las personas que normalmente pues menos contribuyen al cambio climático, las personas que por el contrario viven en situación de vulnerabilidad económica. Tenemos datos de justamente cómo, a pesar de que en esta zona se extrae la mayor cantidad de petróleo en Ecuador, tiene los índices de pobreza más altos del país, al final de cuentas. Y esto significa pues que aunque de ahí extraen todo el petróleo, pues esto no ha necesariamente beneficiado a la población, por el contrario. Porque, recuérdanos, Iván, para que nuestros oyentes puedan entender, ¿no?, y dimensionar la magnitud de esta crisis, estamos hablando de casi 500 mecheros de fuego en la Amazonía. ¿Cuántos quedan aún por eliminarse? En el último conteo en 2023 que hizo el Ministerio de Ambiente y Energía, existían 486 mecheros, de los cuales el gobierno ecuatoriano menciona que ya se han eliminado 183. Sin embargo, pues justamente también hemos recibido reportes de que algunos de los mecheros que mencionan que han sido eliminados, en realidad han sido encapsulados o eran mecheros que ya no eran operativos. O en algunos otros casos incluso hemos recibido reportes de aumento de los mecheros. Y en tanto no haya un nuevo conteo de parte del gobierno ecuatoriano, un nuevo estudio nacional que permita determinar cuántos mecheros realmente siguen activos, cuántos más han permitido que operen, no vamos a tener una claridad total respecto a las cifras, porque además estas cifras, si se contrasta con los datos que da el Banco Mundial, que justamente verifica la quema de gas, pues son inconsistentes porque la quema de gas en Ecuador ha aumentado año tras año. El Banco Mundial sitúa a Ecuador entre los 30 países con mayor quema de gas en mecheros. En los últimos 5 años creció de forma imparable. Según estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía, en 10 años el volumen de gas quemado en Ecuador ha aumentado un 60%. Claro, porque entiendo que no solo falta eliminar los mecheros de fuego, por lo que he leído en vuestras propias investigaciones o todos los incumplimientos del gobierno de Ecuador, es que no han evaluado la calidad del agua tras las evidencias, ¿no?, de la contaminación que han provocado también en esos pozos de extracción, ¿no? Sí, totalmente. El gobierno ecuatoriano desafortunadamente no ha atendido la grave situación respecto a la salud y el medio ambiente que viven las comunidades cercanas a los mecheros, y uno de los efectos que esto ha tenido es que las personas sigan pues no teniendo acceso a agua potable, a agua segura. Las personas tienen que utilizar el agua de lluvia, que también está contaminada, o agua subterránea, ¿no? Una de las guerreras nos comentaba que una vez pues una de sus primas consumió agua subterránea y terminó gravemente enferma, por lo cual pues también representaba un costo para ellos tener que comprar agua embotellada, cuando al final es un derecho pues básico, ¿no? Sin agua no hay vida, y desafortunadamente pues como mencionabas, esto para nosotros sigue siendo que el gobierno ecuatoriano sigue permitiendo que prolifere pues zonas de sacrificio.
dentro de la Amazonía. Hay un detalle que me llama mucho la atención. Todas las guerreras de la Amazonía sois mujeres, sois niñas. Esto demuestra, sin duda, entiendo, Leonela y Dania, que la fuerza de las mujeres es imparable, ¿no? ¿Cómo habéis conseguido esa energía con la que habéis llegado tan lejos, ¿no? Claro, es una pregunta que nos hacen frecuentemente sobre que por qué somos niñas, por qué solo somos niñas en la lucha. Y es por el caso que le digo que las mujeres somos más expuestas a lo que es la contaminación, a lo que es la enfermedad del cáncer. Pero eso no quiere decir que no haya hombres, porque en diferentes colectivos que nos apoyan hay muchos chicos, chicas, niños, niñas, adultos que nos apoyan y siempre están ahí con nosotras, ayudándonos, aconsejándonos, a decir que no paremos en esa lucha. Entonces, es como en conjunto. Claro, porque empezasteis siendo, si no me equivoco, 9 niñas, 9 amigas. ¿Cuántas guerreras sois ahora? Éramos 9 niñas que empezamos con la Gentencia y de ahí se unieron 6 niñas más de nacionalidades indígenas. Todas nos queremos como si fuéramos hermanas. ¿Y en vuestro colegio qué dicen? ¿Qué dicen en vuestro entorno? No sé qué ven o cómo lo ven vuestros compañeros de clase al ver la implicación que tenéis en esta lucha. Bueno, en mi caso, mis compañeros, algunos me aconsejan y otros es como que no les dan importancia porque piensan que lo que estamos haciendo es algo como absurdo, que no va a servir de nada y que no va a cambiar nada. Pero a su vez, por eso nosotras las niñas hicimos como talleres en cada institución de nosotros. Por ejemplo, yo hice un taller en mi institución donde todos los niños pudieron aprender un poco más de lo que es la contaminación y de lo que causa. Y mis compañeros, la verdad, entendieron muy bien porque le hicimos hacer juegos. Entonces es como que están más avanzados en lo que es el tema. Y eso es lo que me gusta mucho porque ahorita las petroleras, los papás siempre viven por la petrolera porque trabajan ahí en esas petroleras y por más que quieren ayudarnos y apoyarnos no pueden porque las petroleras le dicen o apoyan a esa o se quedan sin trabajo. Entonces los niños también pueden ir con esa enseñanza a los papás o abuelos. Leonela, nos explicaba antes Dania los insultos, ¿no?, que también recibís a veces en redes sociales por vuestra lucha. Tristemente, si algo sufrís las activistas medioambientales son las amenazas, las presiones, también esa estigmatización. En vuestro caso sois niñas, no sé si aún así, en tu propio caso, has sufrido algún tipo de amenaza. Sí, es verdad. Yo sufrí un atentado en mi casa, estaba con mi mamá, me tiraron un explosivo. Justo yo terminaba una entrevista con una chica extranjera, era virtual la entrevista, y pues pasó que me tiraron un explosivo en la entrada de mi casa. Se hizo las respectivas investigaciones, se puso la denuncia, pero que lamentablemente no ha avanzado nada esto. Simplemente lo que me vinieron fue a ofrecer a mi ayuda, pero una ayuda irrelevante porque primero me pusieron obligaciones para yo poder recibir esa ayuda, que la cual tenía que quedarme callada, no tenía que decir nada en pocas palabras con todas esas obligaciones, no podía aparecer en redes sociales, nada de videos, ni audios de mi voz, ni fotos con mi familia, nada. Si tenía que salir de la provincia, tenía que notificar al gobierno a qué iba, a dónde me iba y para qué salía. Vamos, que básicamente querían de alguna forma que desaparecieses del mapa reivindicativo, ¿no? Exactamente, porque era algo que ellos ya podían haberlo pensado, lo reflexionaron y lo dijeron. A causa de esto, claramente van a poner la denuncia, empiezan las cosas de lo legal, mejor dicho, y que en una de esas entra la protección, y que para esa protección, pues tienen que tener esto, el otro y el otro. Leonela, además en tu caso, tuviste la oportunidad, si no me equivoco, de participar en la Cumbre por el Clima de Brasil en 2025, la COP30. ¿Cómo fue aquella experiencia? La verdad, la experiencia de estar allá, yo tenía otras perspectivas muy diferentes, te voy a ser sincera en ese punto. Cuando yo llegué a la COP30, desde afuera empezábamos viendo muchos errores climáticos. Se supone que la cumbre, la COP30, es un lugar donde se discuten temas climáticos, donde se discuten opciones para no hacer daño al tema climático y para minorar ese calentamiento global, ese cambio climático. Pero desde el momento que yo voy llegando a la COP30, empiezo viendo hartos motores de energía utilizados, agarrando energía y malgastándola solamente por mantener a la COP30 prendida día y noche. Otro tema que vi también ahí es la invisibilidad para estar en todos los puntos de encuentro y para también poder dialogar ese punto. Porque
se supone que si vamos a discutir algo del tema climático es a respaldarlo, es a respetarlo. Pero en la COP30 entran 3 grupos y que lamentablemente solamente 2 de ellos valen. Los políticos de cada gobierno, las mismas empresas que son en las cuales se relacionan con los demás políticos y desde ahí van entrando los contratos para ese aprovechamiento de esos recursos naturales de cada uno de los países y que lamentablemente entramos nosotros como en tercer lugar, los activistas, las personas que vamos a luchar por ese derecho de la naturaleza, por esos derechos de que no sean vulnerados y que lamentablemente nuestra voz no sea tan escuchada en la COP30. Porque entre políticos y empresas se relacionan en salas apartadas de esos lugares donde nosotros nos encontramos dando diálogos, dando conversaciones y que ellos discuten temas de política y temas de dinero. En el 2002, el Banco Mundial impulsó la Alianza Global para la Reducción de la Quema de Gas para minimizar su efecto negativo en la población. De los 35 estados de las Américas, solo Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, México, Perú y los Estados Unidos lo han firmado. El compromiso es que para 2030 no quede ni un solo mechero. Pues Dania, Leonela, para terminar, me gustaría preguntaros cómo imagináis que será el 2030 para ese año en teoría, ¿no? No podrá existir ni un solo mechero de fuego en la Amazonía ecuatoriana. No sé si sois optimistas, pesimistas. ¿Cómo os imagináis cómo será vivir o cómo sería vivir sin esos monstruos de fuego? Bueno, yo tengo muchas esperanzas, la verdad, de que el Estado sí va a cumplir con la sentencia y conforme a la lucha que vamos a ir llevando, yo creo que entre todas, entre conjunto y equipo, yo creo que podemos hacer muchas denuncias, muchos amicus. Entonces, yo tengo muchas esperanzas que para el 2030 se cumpla esa sentencia, ya que tienen que ser responsables el Estado ecuatoriano. Respecto a la pregunta que nos haces, ¿cuál sería mi experiencia? O sea, ¿cuál sería mi perspectiva, perdón? Claramente las esperanzas no se las pierde, porque a través de esas esperanzas nosotras hemos seguido todas estas luchas. Claramente de la sentencia son 5 años, pero en la lucha que llevamos del caso Mechero ya son 6 años. La esperanza nunca se pierde, la fe de que algún día se cumplirá esa sentencia, pero desde mi punto de vista faltan 4 años para el 2030. Y la verdad, han pasado 5 y no han eliminado ni la mitad. Es más, han aumentado los mecheros. Han pasado 2 gobiernos diferentes. En esto del caso de la demanda, ninguno de esos 2 gobiernos se ha hecho cargo. Faltan 4 años para que se llegue al 2030 y la verdad no veo esperanzas positivas de la eliminación total de los mecheros. Quizás avancen con una cierta cantidad de la eliminación después de tanta presión, porque hoy en día no solamente estamos haciendo presión nacional, sino que internacionalmente ya tenemos apoyo también y que, pues la verdad, nosotras nos ha ayudado bastante a reforzar esa fuerza, pero sabemos perfectamente que el gobierno ecuatoriano no es democrático, solamente piensa en saciarse sus bolsillos de dinero y que ellos y sus familias estén bien, sin importarles lo que pase con la ciudadanía. Y pues para ese 2030 esperemos que se elimine la mayoría de los mecheros. Pues Dania, Leonela, gracias de verdad por vuestro ejemplo para toda la infancia, para todos los niños. Desde luego sois un ejemplo, una referencia a nivel mundial y enhorabuena también por el logro que conseguisteis y a ver si Ecuador finalmente, pues acaba cumpliendo esta sentencia. Un abrazo muy grande para las dos. Adiós. Muchas gracias a ti y por permitirnos también hacer llegar nuestra lucha a otras personas. Pues con la energía de estas guerreras nos despedimos por hoy. Hemos agotado ya nuestro capítulo de Punto de Fuga de esta semana, pero seguimos trabajando para encontrar nuevas historias. Hasta entonces ya sabéis que nos podéis encontrar en Facebook, en X, somos @puntodefuga y por supuesto en Ser Podcast, donde tenéis todos los capítulos de Punto de Fuga. Nos escuchamos la semana que viene. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.